Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, el Antiguo Testamento, como siempre, reflexionando sobre el libro de Levítico. Estamos iniciando esta reflexión nuestra en este capítulo 23 sobre las fiestas o los festivales, como se dice, ¿verdad?, religiosos que existían en Israel. Nosotros habíamos hecho ya una presentación así general de toda una estructura. Se nota que aquí son varios elementos que encontramos que el autor sagrado, el redactor final, al final los va ubicando entonces de diferentes fechas, de diferentes etapas. Pero es interesante darnos cuenta, percibir, ¿verdad?, que son elementos independientes, que al final se los pone todo en un solo capítulo. Y nosotros procuramos entenderlo según la intención también del autor sagrado, porque peña de dentro de su cultura, dentro de la tradición de esa iglesia, de ese cajal del judaísmo, dentro de nuestra tradición nosotros tenemos nuestras fiestas, nuestros momentos específicos, nuestras celebraciones. Pero en una forma, digamos así, en una forma desordenada, al no estar escrito por lo menos, o al no estar puesto así por escrito en un capítulo. Aquí el autor sagrado, según una de las posibilidades dentro de los estudios de la Biblia, nos dice que el autor redactor final lo que está haciendo es juntar todas estas fiestas, juntar todos estos elementos que se tienen y se pone luego en una forma ordenada. Así hemos visto varias veces, ¿verdad?, que existen las fórmulas introductorias para cada una de estas fiestas, de estos festivales. Por ejemplo, hay una fórmula introductoria para la fiesta sobre la Pascua y la fiesta de los ácimos. Luego también en el versículo 9 sobre la fiesta de la ofrenda de la gavilla y la fiesta llamada de la semana. Hay también una fórmula introductoria ante el discurso de Yahvé sobre la neomenia, que le llamamos del séptimo mes. También otro discurso sobre el día de la expiación con su fórmula introductoria. Luego el discurso de Yahvé sobre la fiesta de las tiendas, también siempre con su fórmula introductoria. En el capítulo 23, 44, Moisés promulga, ¿verdad?, a los israelitas las solemnidades de Yahvé. Es decir, es interesante cómo se va presentando, ¿verdad?, porque al final se dice que es Dios el que, hablando con Moisés, le va dictando, le va diciendo todo lo que tiene que realizarse, todo cuanto el pueblo de Israel tiene que presentar como solemnidad o como fiesta o como festivales también que nosotros le estamos llamando. Bueno, vamos a mirar un poquitito más con respecto al Shabbat, principalmente porque decíamos que es una interpolación. La interpolación también ya conocemos, es como una glosa que como institución el Shabbat aparece recién durante el exilio. Y entonces se nota que muchas de estas fiestas que estaban en formas dispersas dentro de la cultura y dentro de la tradición de los judíos, del judaísmo, que incluso todavía no es judaísmo. Recuerden que el judaísmo comienza después del exilio también. Pero es interesante, ¿verdad?, poder entender que es una tradición del pueblo, una tradición, ¿verdad?, del hebraísmo, podemos decir aquí, o por lo menos de los seguidores de Yahvé. Y aquí el pueblo de Israel lo que está haciendo es
ubicar, decíamos, en una forma sistemática, más o menos por fechas, todas las fiestas y los festivales que ellos tienen. Pero al desaparecer estas fiestas, por la situación del exilio, en donde ellos se encuentran fuera del país, fuera de la tierra, exiliados, sin la posibilidad de reunirse y de celebrar y hacer festivales, estando en el exilio, en esta situación de difícil, ahí aparece una nueva institución que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la sinagogués, que es el Shabbat, que es el tiempo o el momento de reunión, donde ellos apuntan sobre todo al aspecto, ¿verdad?, del reunirse, del estar juntos, al no tener ya un templo. Ellos lo único que pueden hacer es reunirse, reflexionar sobre la Torá. Es así que comienza a escribirse también la Torá, o por lo menos comienza a ordenarse desde un pensamiento profundo, ¿verdad?, esta Torá que va tomando cuerpo poco a poco. Y entonces, cuando en el versículo 3 nosotros encontramos esta interpolación, nosotros sobre todo apuntamos al aspecto de esta institución del Shabbat, del sábado, que es muy importante para Israel. Vamos a ver entonces que el sábado, en su formulación actual, parece ser una institución típicamente israelita, por lo menos en la formulación como ellos están haciendo y están colocando. Al menos no se han encontrado paralelos directos tampoco en otras culturas con respecto al Shabbat. No existían en otras culturas, en otras religiones, aunque estas también tenían sus días santos, pero no pensando así directamente en el Shabbat. Ahora, lo que no queda bien claro, ¿cuál fue el origen del Shabbat? Esto entonces, como se suele decir, pearo de beta, vaya de beta, ¿verdad? Porque se sigue estudiando, los estudiosos de la Biblia siguen investigando de dónde viene el Shabbat, cuál es el origen. Hay algunos autores que creen que su origen es babilónico, es decir, que sería ya entonces una influencia, estando ellos en el exilio, dentro de esta cultura babilónica. En esta interrelación que existe entre las culturas y entre las religiones, Israel también entonces capta. Como tantos otros elementos, Israel ha captado y luego los fue agregando y los fue viviendo dentro de su misma religión, dentro de su misma cultura, su manifestación, ¿verdad?, la manifestación de Dios en su historia. Y entonces algunos lo están identificando, los estudiosos, con el famoso Sabbatún, que significa la luna llena, Sabbatún, y unido entonces a otra expresión que los llama Ume Lemnuti, es decir, días tabú, en los que había que abstenerse de ciertos trabajos. Bueno, entonces aquí el origen sería un poco casi medio mítico, ¿verdad? Porque cuando te está diciendo los días tabú, siempre en el misterio entramos de nuevo aquí, ante una imposibilidad de una respuesta, ¿verdad? Es como decir, Dios que nos ha dado tanto, Dios que nos ha regalado tanto, y muchas cosas que nosotros llegamos a descubrir, a entender, pero aquí cuando comenzamos a mirar y comenzamos a intensificar más el aspecto del origen, miramos que si se llama día del tabú, el tabú es siempre aquello que queda para nosotros un poco en incógnita, es aquello que queda para nosotros en el misterio. Y entonces sería casi como dedicarle un día a todo aquello que es misterioso y todo aquello que nosotros no llegamos a responder, por lo menos con el intelecto, pero que sabemos que como presencia y como existencia en nuestra vida es un elemento también esencial en nuestro caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar.
Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 23 del libro del Levítico. Estamos hablando del Shabbat. Hay algunos elementos entonces importantes que nos hacen entender esta nueva institución, por lo menos en ese momento, en que ellos se encuentran en el exilio. Ellos necesitan también tener un relacionamiento, ¿verdad?, con Dios en el aspecto religioso. Había dos teorías que son muy interesantes, ¿verdad?, pero casi siempre las dos más o menos coinciden porque hablan un poco de que el Shabbat resume o sí, hace como una reunión, ¿verdad?, de todos los elementos más bien que apuntan al aspecto mítico o al aspecto también del tabú, decíamos nosotros aquí. Es todo aquello que es luminoso, todo aquello que va más allá de la misma razón humana, pero que entra dentro del aspecto nuestro, del aspecto humano. Hay ciertos elementos que nosotros no podemos explicarlo razonando simplemente, con la simple razón. Pero hay todo un camino, ¿verdad?, de búsqueda. Y es casi como un celebrar, es casi como un encontrarse. Aquí entran también todo el aspecto de las cabalísticas, incluso, ¿verdad? Las cabalísticas bíblicas son muy interesantes dentro de su simbología también. Y todo el aspecto mítico, como sabemos. Esto no es simplemente porque uno dice, no entendéis, no, al contrario. Son elementos existenciales muy profundos en la vida del hombre, en nuestra propia vida, pero que después se van expresando de una o de otra manera, solamente que no se los puede expresar de una manera así de observación científica. Esa es la situación, ¿verdad? Porque en nuestra vida no todo es cuadradito, no todo es pastilla Villiquen, ¿verdad? No todo es así exacto, ¿verdad? Sino que entra dentro de una gama de grandes posibilidades. Ese es el gran misterio de la vida. Entonces, el Shabbat, en este sentido, respondería siempre más al misterio de la propia existencia. Miremos otros elementos con respecto ahora aquí al trabajo, porque dice que el día sábado
no hay que hacer nada. No queda claro también qué se entiende aquí por el trabajo, qué es lo que no hay que hacer verdaderamente, porque después entramos en ciertos aspectos. Actualmente, por ejemplo, como yo les decía hace rato, por ejemplo, muchos de los movimientos de los judíos que no pueden ni tocar el botoncito, ¿verdad?, del ascensor, o no puede encender una cocina, no puede encender un foco, una lámpara, la luz en su pieza, no puede hablar el picaporte, en fin, muchas de esas cosas. Incluso en algunos hoteles, cuando uno visita, yo recuerdo muy bien porque estuve ahí más de 10 años, entonces uno va y el Shabbat hay un ascensor que sube y baja solo, sube y baja. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tocarlo, no podemos trabajar. Eso es signo de trabajo. Entonces, vamos a ver un poco qué significa y de dónde viene toda esta forma de pensar. De cierta manera, no queda claro qué se entiende verdaderamente por trabajo, aquí por lo menos en el libro del Levítico. Pero en otros lugares del Antiguo Testamento, sin ser exhaustivo, ofrecen pistas sobre qué trabajos no deben hacerse en el día sábado. Por ejemplo, en Éxodo 16:22 especifica que cocer o hervir la comida debe hacerse el día anterior. O sea, no se puede hacer el día Shabbat, día de descanso. O en Éxodo 34:21 prohíbe, por ejemplo, la siembra y la siega. No se puede trabajar la siembra y la siega. Éxodo 35:3 prohíbe encender el fuego, ¿se dan cuenta? O sea, son todos estos pequeños elementos que yo les estaba diciendo anteriormente. En el libro de los Números 15:32 nos dice ir a buscar leña, es prohibido. En Jeremías 17:21 prohíbe el transporte de carga. Isaías 58:13, Amós 8:5, Nehemías 13:15-21, el comercio y el negocio no se puede hacer, hay que cerrar todo, ¿se dan cuenta? Curiosamente, estos no aparecen en las listas rabínicas de actividades y prohibidas en sábado, los rabinos, ¿viste? Posteriormente. O sea que Pepe ya desarrolla más a la negocio donde ya se llama Einheim alguno, ¿viste? Como es el proceso posterior también y el pensamiento que responde a situaciones muy concretas, ¿verdad?, que viene posteriormente. Los rabinos eso ya no lo incluyen. Qumran, por ejemplo, este movimiento que ya sabemos, incluía entre los trabajos prohibidos, por ejemplo, la realización de cualquier sacrificio, excepto el específico del sábado, cualquier sacrificio. El libro de los jubileos, siempre en Qumran, en el 58, prohíbe incluso las relaciones sexuales, es decir, ese es un trabajo, entonces no hay que hacer. Entonces, nada que implique esfuerzo de cierta manera. Por eso estábamos diciendo que ¿cómo es esto? ¿Qué se entiende verdaderamente por trabajo, por ese esfuerzo? Mucho más tarde, el Talmud, por ejemplo, Babilonia, señalará los 39 trabajos básicos o actos de creación prohibidos en sábados, que constituyen los famosos abodá, prototipo de los trabajos prohibidos o permitidos en los días sábados. 39, recopilaste en lista. ¿Qué es lo que verdaderamente no se puede hacer? Desde la preparación, por ejemplo, del campo, del cultivo, la elaboración del cuero, el metal, los tejidos, todas estas cosas no se podían hacer. En este caso parece que se trata de trabajos creativos. Así, por ejemplo, del mismo modo que Dios dejó el sábado su trabajo, la creación del mundo, cuando Él termina, ¿verdad?, en el día sexto, entonces el día séptimo, Él descansa. Los israelitas son invitados a abstenerse el mismo día de todo trabajo de índole creativa. ¿Se dan cuenta? Ellos entonces están aplicando algo más. Nosotros hablamos en aquella oportunidad, y yo insistí mucho, ¿verdad?, qué significaba la palabra que Dios descansó, Génesis 2:2, después de haber terminado sus obras, dice. Evidentemente que como es una narración sacerdotal, y aquí también estamos entrando en una narración sacerdotal, el objetivo principal en todo caso del Shabbat, por lo menos como nosotros entendíamos y decíamos en el libro del Génesis, es que Dios da el paso para que el hombre ahora se adueñe de la creación. El hombre ahora sea el que asuma este compromiso de llevar adelante lo que Dios había iniciado. Es decir, apunta más bien a la responsabilidad. Aquí no apunta tanto
a acciones concretas, qué se pueden hacer y qué no se pueden hacer. Porque si nosotros vamos a quedar simplemente en una lista, como aquí acabamos de leer, 39 cosas que se pueden hacer los días sábados o 39 cosas que no se pueden hacer los días sábados, entonces imagínense, cada cultura que va pasando dentro de 100, 200, 500 años, ellos no tenían internet o ellos no tenían celular. Yo puedo o no puedo apretar el botoncito ahí, puedo encender o no puedo encender mi celular, ¿verdad? O sea, no podemos quedarnos en estos detalles pequeños. Ellos no tenían un coche, entonces yo puedo o no puedo encender, o yo puedo ir o no puedo ir en mi vehículo a cargar mi gasolina, etcétera, etcétera. O sea, son elementos que nosotros no podemos quedarnos en pequeños detalles, tenemos que mirar mucho más allá. Y por eso decíamos, aquí más bien el Shabbat es decir, Dios ha hecho todo, Dios me ha dado todo, Dios ahora dice que soy yo el que tengo que responsabilizarme de toda la creación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levanta. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. Nosotros estamos reflexionando desde el capítulo 23 del libro del Levítico, que nos enseña y que nos anima sobre todo a entender algunos de los fundamentos esenciales, ¿verdad?, que nos tienen que servir también a nosotros después para el Nuevo Testamento. El Shabbat sería para nosotros el Dominus, el domingo, el día del Señor. Pero se dan cuenta que ya el mismo nombre también para el cristiano significa la importancia de algo o de alguien en este caso. La importancia de alguien que ha resucitado. Él es el Dominus, Él es nuestro Señor. Y entonces todos estos elementos sabáticos, todos estos elementos como mensaje principal y primordial, peñan de ñambos asaye, peñan de yahuereco, peñan de religión peruana, ñan de cristianismo peruana, o sea, yahuero guataupea. Decimos y entendemos, aplicamos, hacemos una nueva interpretación, ¿verdad?, dentro de nuestra hermenéutica, diciendo que ahora sería para nosotros el Dominus, el domingo. La Mishnah, por ejemplo, condena al transgresor del sábado a la lapidación. Hay que lapidarlo, dice. Al igual que el libro de los Números también señala que infractor morirá, dice. Esto sí que estaba bastante fuerte, ¿se acuerdan? En el libro del Éxodo, nosotros encontramos en el capítulo 31, cuando va concluyendo y cuando va diciendo la importancia y te habla del Shabbat, en el 31 justamente decía eso. Estamos en el versículo 12, el Señor dijo a Moisés, de nuevo, la autoridad que está hablando es Dios el que le está transmitiendo a Moisés. Habla a los israelitas en los siguientes términos: no dejen nunca de observar mis sábados. No dejen nunca de observar mis sábados. Estamos en Éxodo, porque el sábado es un signo entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico.
observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de mi pueblo. Todo el que haga algún trabajo será excluido. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, el séptimo día, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con su muerte. Imagínense entonces lo que nos está diciendo aquí. Y así sí, este es el capítulo 31 del libro del Éxodo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora nosotros seguimos reflexionando un poco más en vista a esta tradición que encontramos, ¿verdad? Aquí hablábamos de la lapidación y hablábamos al mismo tiempo de la muerte. Ahora, con respecto a las relaciones jerárquicas, desaparecerán. El evento fundamental, el evento lindo. Shabbat, entonces todos somos iguales. Shabbat, nadie entonces, no hay una jerarquía, no hay alguien que está por encima de, sino que te hace entender, ¿verdad? Esto, si volvemos a pensar y reflexionar lo que dijimos al inicio, en los orígenes del Shabbat, decíamos y hablábamos del tabú, ¿verdad? El tabú. Todo lo que significa la autoridad, el tabú de la autoridad. Cómo entender la autoridad tampoco es fácil, ¿verdad? Pero aquí te dice de una manera que desaparecerán las relaciones jerárquicas y todos se hacen iguales en la libertad dada por Dios. Todos se hacen iguales en la libertad dada por Dios. Mateo 2:27, la tradición rabínica también deja claro que el sábado es para el hombre y no al revés. El sábado se les da a ustedes y no ustedes al sábado. Tiene que estar al servicio del hombre. La prohibición, por tanto, de trabajar en el día sábado no es un rechazo al trabajo. El Shabbat, ¿verdad? Sino que más bien al contrario, el hecho de que el mismo Dios trabajara al crear implica una valoración positiva del mismo. Es decir, de lunes a viernes, en los 6 primeros días de la semana. Ahora, frente a la visión negativa propia del Pentateuco, entonces nosotros, ante esta situación, que también toda una cultura del próximo Oriente y del mundo greco-romano, concede el trabajo como algo propio de esclavos y sirvientes. Esclavos y sirvientes. Estamos dentro de una cultura. La cultura del Medio Oriente. Por tanto, desde un punto de vista social, el mandamiento del sábado supuso un avance humanitario sumamente beneficioso para los israelitas, al permitírseles descansar y liberarse de sus duras tareas una vez a la semana, además de beneficiar a los esclavos. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, es como ese día humanitario, en síntesis, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque tengo una unidad, el aspecto antropológico, el aspecto psicológico, el aspecto humano, con el aspecto religioso. No podemos simplemente aplicar un aspecto religioso desencarnando, sacando el aspecto bien encarnado, bien humano. Entonces, si aquí te está diciendo que se valora también el aspecto de los esclavos, de los sirvientes, es porque entonces hay una necesidad humanitaria. No le podemos explotar a esta persona de lunes a lunes, ¿verdad? Sino que ofrecerle, darle esta posibilidad de descanso, de restaurarse físicamente, anímicamente, psicológicamente, hacer bien las cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista social, el mandamiento del sábado supuso un avance humanitario sumamente beneficioso para los israelitas, al permitírseles descansar y liberarse de sus duras tareas una vez a la semana. ¿Viste? Un aspecto bien antropológico, un aspecto del cansancio, del físico. Además de beneficiar también esto a los esclavos. No obstante, cabe pensar que también podría ser mal vista por algunos comerciantes, y claro, ¿por qué? Porque me saca el día sábado. Llegó más bueno, ¿se acuerdan que ya el aspecto rabínico posteriormente lo vuelve a incluir?
Por lo menos eso no son actividades prohibidas. Negocio, ña vendeana. Entonces, algunos comerciantes ya comienzan a sentirse mal, e incluso algunos compradores también, que se sentirán perjudicados al tener que abstenerse de sus lucrativas tareas. Tendrán que abstenerse a sus lucrativas tareas. Entonces uno piensa y dice, pero ¿cómo vamos a hacer? Debería poner algo. La tradición cristiana del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el que otorga el auténtico descanso. El auténtico descanso. Entonces el Nuevo Testamento comienza ya a reflexionar. Está yendo un poquitito más. Desde el aspecto humanitario, el aspecto social, es importante que el hombre descanse, se encuentre, recupere energía, ¿verdad? Pero después nosotros vamos hablando que hay otra clase de descanso, ¿verdad? Que anima sobre todo a los seguidores de Jesús a entrar en el descanso definitivo prometido. Y volvemos entonces enseguida con más en De Yara Ñe. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el libro de Levítico, siempre el capítulo 23. Y estamos hablando del Shabbat, elementos interesantes, ¿verdad? Cómo se nos presentan y cómo nos va presentando, o sea, cómo nos va diciendo, cómo se va desarrollando también esta institución importante del Shabbat. Bueno, veamos un poco. Nosotros decíamos que en el Nuevo Testamento después incluso se vuelve a retomar, incluso en otros elementos de reflexiones del judaísmo, que son muy cercanos, porque recordemos que los primeros cristianos son judíos. Entonces la reflexión es una reflexión muy cercana. Por ejemplo, el sábado se les da a ustedes y no ustedes al sábado. Esto encontramos ya en el libro, ¿verdad?, de los rabinos, Mekiltá. Bueno, la prohibición de trabajar en sábado no es un rechazo del trabajo, estábamos diciendo nosotros, sino más bien al contrario, el hecho de que el mismo Dios trabajara al crear implica una valoración positiva del trabajo. Valoración positiva del trabajo, al contrario, es algo muy positivo y por lo tanto nosotros tenemos que entender que el hombre necesita su descanso, el hombre necesita ese tiempo también antropológicamente hablando, de restablecerse físicamente. Frente a una visión que existía en una forma muy negativa, decíamos, en el Próximo Oriente y el mundo greco-romano, que concebía el trabajo como algo propio de esclavos y de sirvientes. La Biblia nunca lo mira de esta manera, el esclavo, simplemente el que trabaja, sino que el trabajo, incluso dice el que no trabaja que no coma. Bueno, pero eso ya es posterior, con Pablo, ¿verdad? O sea que todos tenemos que estar empeñados, todos tenemos que hacer algo. Pero ureía hina lleva. Pero como mondajina, pe planillero, vea, peando caruña, el que no trabaja que no coma, el que no trabaja que no coma.
¿Por qué? Porque justamente después sigue Pablo incluso más, ¿verdad? Porque dice, se andan metiendo en todo, y claro, se meten en todo, se meten en la política, se mete aquí, se mete allá, oñembo asesor guau, oñembo pea, oñembo amor, pero solamente para cobrar, ¿verdad? O sea, en síntesis son planilleros, ¿verdad? En síntesis son planilleros. Entonces, esto me parece que la Biblia en este sentido es muy claro, es muy concreto, ¿verdad? Muy concreto. Ahora yo digo, ¿cómo hacemos para cambiar, verdad? Porque es difícil conscientemente renunciar y decir, bueno, yo soy un planillero y yo estoy aquí, según lo que me dice aquí la palabra de Dios, por lo menos lo que me presenta el Levítico, tengo que ser responsable de hacer una acción verdaderamente de trabajo. Y nosotros sabemos que hay muchísimos que tienen 3, 4, 5 sueldos, así es. Claro que no se denuncian estas cosas porque todos estamos en la misma caja, estamos en el mismo ambiente. De por ahí salta guau, ¿verdad? Y dice fulano, pero eso es solamente porque se pelean entre ellos, Pero hay muchísimos, ¿verdad? Que seguimos con la misma estructura de corrupción. Porque aquí al hablar entonces del trabajo estamos hablando en síntesis de un estilo como Dios nos llama a vivir, con el sudor de la frente, pero verdaderamente con el sudor de la frente. Ahora, desde el punto de vista social, el mandamiento del Shabbat supuso un avance humanitario sumamente beneficioso para los israelitas al permitírseles descansar y liberarse de las duras tareas una vez a la semana, además de beneficiar a los esclavos. Esto ya hemos dicho y esto es lo que nosotros queremos resaltar. Hay, por lo tanto, desde el punto de vista del avance humanitario, algo sumamente importante. Porque una vez de lunes a lunes va a poner del lunes a lunes. Y bueno, y se descansa como se puede, se duerme como se puede, uno se va desgastando. Hasta que después, como un avance humanitario que dice, bueno, ahora nos reunimos, los Shabbat, descansamos, nos ponemos, así como Dios descansó, el hombre es importante que descanse, ¿viste? Es un proceso, es algo humanitario. Dios se va manifestando, entonces el hombre se va dando cuenta también de esta realidad, de esta situación. Por otra parte, cabe pensar que también podía ser mal vista por algunos comerciantes el hecho de que serían perjudicados, decíamos. En cuanto a la tradición cristiana, presenta a Jesús como el que otorga el auténtico descanso. La carta a los hebreos anima a los seguidores de Jesús a entrar en el descanso divino prometido. Esto desde el aspecto del Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús, ¿verdad? De la carta a los hebreos. Con respecto al versículo 4, dice, las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo son las siguientes. Aquí entonces va a comenzar una lista. Es una introducción similar a lo que nosotros ya hemos leído anteriormente en el versículo 4, que sirve de introducción a la legislación de las diversas solemnidades de Yahvé. Aquí comienza propiamente el calendario que concluye en el versículo 38. Con los versículos siguientes, como ya se ha dicho, serían un añadido posterior. Desde el 5 al 22 entonces se centran en los festivales del primer mes. Mientras que del 23 al 36 lo hacen los festivales del séptimo. La primera fiesta o festival es la Pascua, ya descrita en otros pasajes del Pentateuco, y de la que aquí apenas se dice nada, salvo la fecha. El sustantivo Pesaj, Pascua, aparece 49 veces en la Biblia hebrea. De ellas aparece 4 veces en plural. 34 veces designa el rito de Pascua, 34 veces, y 15 veces a la víctima de Pascua. La etimología bíblica relaciona el Pesaj con el verbo cojear, saltar, Pesaj, indicando que en la 10ª plaga Yahvé saltó o pasó de largo, pasó por encima las casas en las que dicho rito había sido debidamente observado. Esto es importante también, ¿verdad? Del Pesaj, como un salto, como un dejar de lado. Y es Dios entonces, ¿verdad?, el que pasa por encima de esta situación. Por otra parte,
El sentido dado por el libro o por la traducción de los 70 en 12:23 traduce pareleusetai, pasará de largo, pareleusetai, es decir, en futuro. Otros han querido derivar su etimología al acádigo, pasaju, calmar, apaciguar, o de una raíz egipcia también, que significa golpe. La raíz, pesaj, está formada por dos onónimos, cojear, estar cojo y proteger. Probablemente este último sea el sentido más adecuado. La Pascua como protección, Dios que protege, el pesaj de Yahvé hacia su pueblo contra el destructor. Estamos en el capítulo 23 del libro del Levítico. Nos dice también otros de los libros apócrifos dentro del Antiguo Testamento, se llama el libro de los jubileos, capítulo 49, 15b, parece compartir este sentido protector. Será, dice, como un recordatorio grato al Señor. Shabbat, Shabbat. Será como un recordatorio grato al Señor y no les alcanzará azote mortal ni golpe en ese año, si celebran la Pascua en su momento, según su mandamiento, Entonces es aquí la celebración del Pesaj, la celebración de ese encuentro personal con Dios. Y tiene que ser todo según su mandamiento, nos dice. El sentido de memorial, zikaron, con el que se designa a la Pascua. En Éxodo 12:14 es que Dios se acordará de Israel, no que Israel debe recordar las acciones de Dios en su favor. Lo mismo puede decir con respecto a la anamnesis, esta fiesta que comienza el día 14, que suma, ¿verdad?, poco a poco, con los días que se llaman los días de Nisán, según el calendario babilónico, llamado antiguamente por el nombre de Abib, y que se corresponde con los meses de marzo, abril del calendario nuestro. El día bíblico comenzaba por la mañana. En el versículo 5, que ahora vamos a encontrar, especifica que la Pascua tiene lugar entre dos luces, es decir, a media luz en el crepúsculo. Sin embargo, la tradición rabínica sitúa la matanza de las víctimas ofrecida para la Pascua aproximadamente a las 2:30 de la tarde o a las 3:06 de la tarde. La Mishnah, lo cual no es precisamente a media luz, no es precisamente. ¿Por qué? Porque el año judío también tenemos que mirar. Durante todo este periodo del Segundo Templo se dividía en 12 meses, 29 o 30 días, ¿verdad? 20 o 30 días en esto, que se basaba todas las fases de la luna, como nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo es el proceso. De modo que el comienzo del nuevo mes venía determinado con la aparición de la luna nueva. Viene determinado con la aparición de la luna nueva. Y todo esto son elementos que nos hacen reflexionar de nuevo y nos llevan hasta Génesis capítulo 1, 14, ¿se acuerdan? Con la creación de los astros para que indiquen las fiestas, indiquen las festividades, los festivales. El año cultural se celebraba en primavera, Nisan. Sin embargo, el año nuevo tenía lugar en otoño, en el mes de Tisri. La numeración de los meses comenzaba en primavera con el mes de Nisan o Abib, al igual que en Babilonia, cuyo calendario probablemente se adoptó en Judá tras la muerte de Joías. Bueno, todo esto entonces es muy interesante, queridos hermanos, cómo nos ayuda a reflexionar, a entender lo que significa de por sí una institución que fue sustituyendo a otras festividades, a otros festivales religiosos. Lo importante es volver a hacer como una síntesis, no que la ña cañiña y la lleva, porque con ambas es con aridomien, pero que nos hace entender por lo menos que por una parte hay ese deseo del hombre, ¿verdad?, de manifestar, de expresar a través de sus ritos, porque todo lo que nosotros hacemos es ritual. No pensemos que los ritos son simplemente ritos religiosos. Cuando hablamos de ritos religiosos estamos hablando de una especificidad de calidad de ritos. Pero cuando hablamos de historia de salvación hablamos de toda la humanidad, de toda nuestra humanidad, de toda nuestra
forma de ser, nuestro bagaje, quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros, ¿verdad? Bueno, y por eso entonces decíamos que aquí, cuando hablamos de un Shabbat, nosotros estamos procurando entender que ese Shabbat es del aspecto humanitario como un proceso para que la gente pudiese también descansar, tener su tiempo libre, recuperarse en sus fuerzas, y también eso lleva a una recuperación espiritual, absolutamente, ¿verdad? Por otra parte, decíamos que también eso mismo significa para nosotros, en nuestro camino, significa esa fuerza de Dios, ¿verdad?, que nos renueva, que nos pone al día y sobre todo que nos hace entender que el Shabbat es para asumir una responsabilidad. Así como Dios descansa, deja de actuar en el día Shabbat, quiere decir ahora que Él nos está pasando la pelota. Ñandeko angejina la yagüero guatata o peaye pajaya de sacata y sube cuera maese pañande y pa pona ba paise de Shabbat, pero Shabbat entonces ñande en guana y zeta go ave ya esa pona mapa peñande yara ñande en guana. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Cómo Dios nos ama? ¿Cómo Dios nos quiere? ¿Qué es lo que Dios nos regala? Todos estos elementos entonces. Y bueno, queridos amigos, así nosotros estamos concluyendo poco a poco con esta parte también de nuestro libro del Levítico. Estamos en la ley de la santidad, en este capítulo exclusivamente que nos habla de nuestras festividades, de nuestras fiestas, de nuestras manifestaciones para con el Señor. En la medida en que nosotros entendemos estas manifestaciones con el Señor, también vamos a entender mucho más, ¿verdad?, nuestro camino también de santidad. Yo por hoy me despido de todos ustedes, les ofrezco ahora la bendición del Señor dentro de este ministerio que tampoco lo merezco ciertamente, pero que es un regalo y es un don para nuestra comunidad, es un regalo para nuestra iglesia. Y hay que entenderlo de esta manera, porque nosotros somos nadie, verdaderamente no somos merecedores absolutamente de ninguna de estas gracias. Esto es gracias, esto es gratis, esto es de Dios. Y entonces, si es de Dios, lo devolvemos a Dios en nuestros hermanos, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere y sobre todo quiere que entendamos esto. El Shabbat significa volver a Dios. El Shabbat significa dedicarle un tiempo al Señor. Nuevo Testamento para nosotros, esta misma institución, ¿verdad?, del Shabbat, nosotros lo llevamos al día Dominus, el día del Señor, el día de su resurrección. Pero todo lo que significa también para nosotros el Shabbat es interesante reflexionar, entender lo que nos quiere decir hasta llegar a lo esencial, el Dominus, que significa el día de la resurrección. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por